¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. La delincuencia ha estado en las encuestas como una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, e incluso sobre lo que significa la preocupación que tenemos todos en salud y educación. Los índices de victimización del año 2014, a lo menos el de Paz Ciudadana, habla de una cifra récord del 43%. Vamos a hablar de este tema desde las diferentes aristas, desde la seguridad, desde la justicia, desde la mirada social que hay al respecto. Vamos a una nota y de inmediato vamos con un importante entrevistado. Según la última encuesta CEP de agosto, el principal problema que enfrenta la ciudadanía y por el que le exige al gobierno dedicar su mayor esfuerzo es la delincuencia, con un 60% de prioridad. La salud, a pesar de su relevancia, aparece con un 40% y la educación en un tercer lugar con un 38%. Las dos principales encuestas de victimización en Chile son el Índice Paz Ciudadana y la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Mientras la primera muestra estabilidad en la victimización, aunque en 2014 evidenció el nivel de victimización más alto de los últimos 15 años con un 43,5%, el segundo muestra una fuerte disminución del 43% del 2003 a un 25%. Ambas cifras generan controversias. Para los especialistas no existe una respuesta única para explicarse la victimización como fenómeno. Depende de una percepción subjetiva y en parte es el resultado de la incapacidad de la justicia para sancionar los delitos, lo que es visto como un estímulo para la acción de los delincuentes. Expertos sostienen que las principales víctimas de la delincuencia no viven en los barrios del último cacerolazo, sino en las comunas más pobres de las grandes urbes. La delincuencia se enmarca en un fenómeno más general de violencia que azota sus relaciones cotidianas y de la cual no se escapa con más cárcel. Ahí el circuito de violencia no se interrumpe, sino que se fortalece y se extiende al exterior de nuevas formas. Pero al margen de las percepciones, lo cierto es que la demanda de que es necesario atacar este problema con más efectividad es mayoritario en Chile. Tanto así que en la votación del Senado para ratificar a Jorge Abot como fiscal nacional, una de las consultas más recurrentes de los senadores fue: ¿qué medidas se debían tomar para disminuir la delincuencia? El ratificado fiscal reiteró que todas las que se relacionan con la persecución de los robos por el elevado número de causas que se cierran sin responsables. Para hablar de este tema y sus diferentes aspectos, iniciamos esta discusión abierta en Actualidad Central. Bueno, para hablar de este tema comenzamos con una entrevista con el subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey. Bienvenido. Muy buenos días, Pablo. Subsecretario, a mí me llama la atención una cosa. Cuando asume, o en un momento toca el tema, Jorge Burgos dice que aquí el Estado prácticamente ha fracasado. Y si uno ve la realidad, más allá de lo que pudiera ser los índices de victimización, vemos a Carabineros que está sobrepasado por la cantidad de trabajo. No sobrepasado de que no se la pueda, sino que la cantidad de trabajo que tiene es tremenda. Lo mismo ocurre con los fiscales y la fiscalía, la policía de investigaciones. O sea, la cantidad de horas hombre que demanda el combate a la delincuencia es tremendo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la salida? ¿Contratar más carabineros? ¿Aumentar las penas? Que está la reforma procesal penal y todo. ¿Por dónde ve usted la salida de este problema para que a lo menos se contenga y después se empiece a disminuir? Sí. Hay un aspecto operativo, práctico, contingente, del día a día, digamos, que hay que enfrentar, que tiene que ver con cosas muy simples, pero que necesariamente no están, muchas veces no están presentes. Primero, la coordinación entre las instituciones del Estado. Muchos tienen comportamientos estancos, actúan en su propia dinámica, en su propia lógica. Carabineros, PDI, Fiscalía, y no se organizan con respuestas que tengan un efecto multiplicador. Lo segundo es tener una relación con el resto del mundo, digamos, la comunidad, entendiendo la comunidad como el sector privado, como el sector comercial, como la comunidad organizada también. Mucha gente se organiza de manera legítima para poder tener respuestas más integrales y más eficientes y sobre todo buenas, bonitas y baratas. Claro. Porque claro, si queremos cambiar el mundo y tener una tecnología de las más avanzadas, me refiero, cuesta caro, implementando el Estado es lento y finalmente el problema sigue y los ciudadanos no ven ningún avance. En ese sentido,
Nosotros hemos hecho, aunque parezca en esta situación coyuntural compleja en que hay tipos de delitos que son además muy mediatizados, hemos hecho grandes avances. Pongo un ejemplo simple, las victorias se cantan poco en este ámbito, pero es importante recalcarlo. Lo que es el cajero automático. Claro. Tuvimos el año pasado una ola de 500 robos de cajero automático, vamos en menos de 80. Eso quiere decir que el sector privado hizo su trabajo, la policía hizo su trabajo y el Ministerio del Interior, con la organización de las respuestas, también hizo su trabajo. En términos de la coordinación, porque se produce, tal cual usted lo decía, estancos. Por ejemplo, se pueden, y una vez fue patético, se han encontrado más de alguna oportunidad deteniendo al mismo personaje las dos policías. ¿Por qué no se puede avanzar mejor en esa coordinación? Tal vez hay un tema más histórico incluso, o ha avanzado lo que a usted le habría gustado. Mire, las instituciones avanzan aunque uno no lo quiera y aunque uno lo pueda criticar e incluso inmolarse por aquello de manera lenta. Eso es un hecho. Nadie hace avances en una organización de 60.000 personas, otra de 12.000 personas. Nadie hace avances en un mes, ni en un año. Estos son procesos. En ese sentido, nosotros estamos teniendo un horizonte más de mediano y largo plazo con la policía. La policía ha hecho avances, quizás no todos los que quisiéramos, pero ha hecho avances. Pero lo que corresponde ahora es entablar dinámicas de trabajo que sean respuestas importantes al problema. Por ejemplo, tuvimos el tema de los famosos robos violentos en vehículos. Yo no les voy a poner sobrenombre porque esa es la figura más jurídica. ¿Qué hicimos? Desde el punto de vista del Ejecutivo, porque no podemos nosotros ponernos en el lugar de la investigación criminal. Establecimos una alianza con las concesionarias que están en Santiago y que llevan las carreteras para poder disminuir una cosa que es muy importante para obtener resultados de la investigación criminal, para tener imputado conocido. Claro. La mayor parte de los delitos se cae por eso, no tenemos al imputado conocido, o cuando lo tenemos, no sabemos que él cometió el robo, en este caso violento, y pasa por receptación, que es un delito menor, termina firmando. Entonces, ¿qué hicimos? Aquí los tiempos de respuesta tienen dos componentes. El tiempo de respuesta tiene que ver con cuánto yo me demoro como ciudadano en denunciar y cuánto la denuncia llega después a conocimiento de la policía para poder reaccionar. Son dos componentes distintos. Entonces, lo que establecimos ahora es un sistema que va a estar listo a final de año, que es una mensajería o un sistema de mensajería para poder denunciar en línea los robos de auto. Significa que acortamos el tiempo de manera... Ahí con las autopistas, como tiene la tecnología, ahí se ve que está de alguna manera abriendo un estanco. Sí. Justamente. Ahora, ¿cómo se combate al delincuente juvenil? Sí. Porque, ¿sabe lo que pasa? El problema que hay ahí, bueno, lo sabemos todos, no le pasa nada, le sale gratis. Y además hoy día el delincuente juvenil es más avesado, está más influido por los medios. Entonces, ¿cómo se puede combatir a alguien que está impune? La palabra impunidad es importante, hay que tratarla con mucho cuidado, afecta mucho la percepción de inseguridad, después lo vamos a ver en las mediciones, eso es muy importante consignarlo, pero yo creo que hay que distinguir entre la ley de responsabilidad penal adolescente, la ley 20.084, y la ejecución de las penas. La ley en sí es un instrumento jurídico, con una serie de normas que estipulan penas para los menores. El problema es el cumplimiento eficaz de las mismas. Y ahí hay un problema. Muchas penas no se cumplen. Yo estoy pensando en una pena tan simple como un delito común, un delito simple como un hurto. Ni siquiera un hurto, que se le da un trabajo comunitario a un niño. Si no se cumple ese trabajo comunitario, como ocurre muchas veces, el trabajo comunitario tiene un sentido educativo, si se hace prontamente, tiene un sentido también retributivo para la sociedad. Si no se hace, ¿qué internaliza el niño? ¿Cree usted? Que es gratis. Que puede seguir delinquiendo. Claro. Que no va a tener ninguna sanción en el futuro. Entonces va increciendo en su carrera delictual. Entonces tenemos un problema con los simples delitos, con los delitos más pequeños, que no logramos darle respuesta. No respuesta desproporcionada, no respuestas de cárceles interminables, pero es una respuesta concreta, rápida y efectiva que tenga un sentido resocializador. Y ahí tenemos una falla importante y la ministra está trabajando, entiendo, con el caballo encima para poder subsanar ese tema, pero eso va a ser un tema de un proceso. No vamos a tenerlo mañana. Durante esta semana a mí me llegó una comunicación de parte de la agrupación Queremos Vivir en Paz. Sí. Y dentro de las cosas que decía, para que la autoridad nos escuche. Decía, unámonos para que la autoridad nos escuche. Y se produce que si de alguna manera usted solidariza o empatiza a lo mejor públicamente con algún hecho puntual, lo hace la autoridad, no solamente usted,
se puede aumentar la percepción de victimización. Entonces se produce ahí una especie de círculo vicioso. ¿Cómo podemos hacerle sentir a la gente que se les está escuchando y que se están tomando las medidas? Pero sobre todo lo primero, que hay empatía. Mire, ser víctima de un delito, a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, es una cuestión re compleja. Hay un sentimiento de desamparo, hay un sentimiento de indefensión, hay una impotencia, hay una serie de mecanismos que deberían funcionar y que realmente no funcionan como quisiéramos. Así que principalmente el gobierno en ese sentido y tu autoridad, y yo en particular, empatizamos totalmente con las víctimas. Nosotros tenemos, de hecho, así para ponerlo en términos muy concretos, un sistema de atención a víctimas. Correcto. Y ese sistema de atención a víctimas funciona muy bien, tiene 60.000 atenciones, reparaciones, casi 10.000 personas que tienen delitos violentos son reparadas y en un tránsito de 6 meses trabajan para poder volver a su vida normal. Es esencial que la sociedad empatice con las víctimas porque se está vulnerando un derecho que es esencial para la vida, que es el derecho a la seguridad. Y última pregunta, ¿cómo se combate el delito cuando hay ciertos sectores en los cuales el delito es validado, en los cuales el delito es parte de salir a trabajar? Y en donde una persona que cae presa no vive una experiencia traumática. Son sectores en los cuales el delito es pan de cada día. Hay otros sectores en que los delitos cuello y corbata también, porque ladrones hay en todos lados, en todas clases sociales. ¿Cómo se combate cuando para ese detenido, ese imputado, es algo habitual o es un trámite? Sí, hay temas, yo voy a hablar del corto plazo porque es un tema que da para una tesis, parte de la discusión de ahora. Tesis doctoral. Claro. Pero yo creo que hay que nosotros como función, como gobierno, como Estado, todos los gobiernos, el Estado en general, cualquiera sea tiene que tener una función de contención. Una función que tiene que ver con esta idea de coordinar permanentemente, de abordar un tema que es esencialmente dinámico. El delito es muy dinámico, muy cambiante y muy innovador. Eso es un tema muy importante de entender porque nosotros tenemos instituciones que tienen cierta lentitud, tienden a repetir rutinas y no son necesariamente innovadoras. Entonces tenemos un choque de titanes entre una cosa que se mueve de manera muy rápida y algo que se mueve de manera no tan rápida. Entonces necesitamos poner y cotejar esos dos puntos para poder tener respuestas mucho más rápidas, ser mucho más dinámicos e ir adelantándonos los hechos. Nosotros estamos ahora con el subsecretario del Interior intentando hacer lo que vamos a llamar comités policiales en terreno, que significa detectar la comisaría que más tiene problemas en un sector determinado, en un delito determinado, no para ir a acusar al comisario que está a cargo, sino que para ayudarlo a formular algún tipo de soluciones coordinadas, que van más allá de la policía, que permitan tener un efecto en el corto plazo. Entonces, ir a terreno, ir donde están los problemas e intentar solucionar esas cosas. Nosotros, en ese sentido, tenemos esa función contenedora del delito. No significa reducirlo, significa contenerlo, que no se nos desborde. Ese es un primer punto. Respecto a las políticas más de largo plazo, nosotros tenemos, yo creo que, dos grandes apuestas importantes que son bien técnicas, pero que son importantes que la población las entienda. Primero, el factor de lo local. Depositar la política pública en un entorno que sea inmediato y que se tomen decisiones y que se puedan conocer esas decisiones y que los vecinos, usted y yo, cualquiera, pueda reclamar sobre ellas y pueda también opinar sobre ellas, que son los consejos comunales de seguridad pública, donde están todos sentados y se toman decisiones y se aplican políticas públicas a nivel local, porque es el lugar donde tenemos más posibilidades de capturar aquello que estoy comentando, ese dinamismo. Y eso que estoy diciendo que el delito es característico en cada territorio y tiene diferencias en cada territorio y desde el punto de vista central es muy complicado poder abordarlos todos, ¿sí? Entonces tener este escalafón intermedio que nos permita enfrentar de manera local los problemas locales. El segundo punto es intercambiar información para tomar decisiones. Y ahí está el Banco Unificado de Datos que tanto nos hemos demorado 15 años. Sí, es verdad. Y en eso ya estamos a punto, digo porque es un proyecto de tremenda complejidad. Ahora estamos en el paso de las licencias con Oracle, que es un proceso muy complejo, hacia el Ministerio Público, y esperamos de aquí a fin de año tener todas las bases cruzadas para que cuando uno le tome el control de identidad a una persona, sepa todo su historial judicial, sepa en qué tipo de medida o en qué tipo de sanción está, si está quebrantando o no, y que no tengamos eso de que muchas veces uno controla la identidad de una persona y esa persona o está sujeta a un problema delictual o tiene una orden de aprehensión pendiente y no sabemos que eso está ocurriendo. Subsecretario, lo invito después a que pasemos el panel. Vamos a estar conversando los temas ya más en profundidad, otras aristas también. Así es que vamos a una pausa, nosotros estamos de vuelta y le vamos a presentar un panel de lujo que nos está esperando para abordar este tema.
Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bien, ya estamos de vuelta. De inmediato lo invitamos a que escriba @actualcentral o al hashtag Actualidad Central para que vaya opinando, vaya compartiendo con nosotros, nos vaya presentando sus inquietudes y nosotros ahí, en la medida que podamos, las vamos a ir planteando en el panel. Saludamos de inmediato a Augusto Cavallari, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Saludamos a don Hugo Frulin, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Augusto, ¿fracasó el Estado la lucha contra el delito? No, lo que ocurre es que la aproximación al problema del delito tiene un tono muy especial, tiene el tono de lo irracional. No hay racionalidad en la aproximación a resolver el problema del delito, que de paso no se va a extirpar. Los delitos en sociedades modernas no se excluyen, no se extinguen, se reducen. Ahora, lo estamos haciendo bien. El problema es que el énfasis se ha puesto en la represión y la sanción. Eso está muy claro. Y desde la perspectiva de la represión y la sanción es muy difícil que obtengamos logros significativos, puesto que eso en realidad opera sobre ciertas áreas, ciertos aspectos, y no reduce, no elimina ciertas modificaciones de conductas ilícitas. Nosotros pienso que deberíamos pensar un poco en dos aspectos básicos. En la prevención de delito, lo cual significa trabajar antes de que el delito se produzca. Lo otro es apagar el incendio. Exacto. Estamos trabajando cuando el incendio se produjo. Claro. Es hacer un trabajo profundo respecto de las causas del delito y de trabajar con antelación a que éste se produzca. Y el otro aspecto a considerar vital, que no es considerado, es qué pasa cuando tenemos al sujeto activo, al delincuente, al sujeto condenado, qué posibilidad de rehabilitación tiene. Y eso no está en parte alguna. No estamos trabajando ni en la prevención ni en la rehabilitación. Estamos trabajando en la sanción. Desde esa perspectiva, difícil que tengamos logros o avances. Y los que tenemos son desde un plano meramente mínimo en términos estadísticos. Don Hugo, la gente percibe que las sanciones son menores, son irrelevantes. Y por otra parte es como bastante impopular y políticamente poco rentable ir a la prevención social del delito. Porque además el foco es mucho más amplio. Entonces el delito se tiene que atajar acá cuando ya llegó a la puerta de nuestras casas y el trabajo que le toca al subsecretario. Entonces, en ese sentido, el Estado fracasó. No, yo creo que lo que pasa es que el delito es un tipo de problema respecto del cual la gente cree que sabe cómo se soluciona con mucha simpleza. Incluso la gente más ilustrada te va a decir, no, hay que contratar más fiscales, más policías, tener más cárceles, más penas. Y cuando uno le va mostrando las complejidades del tema, porque este es un sistema que no trabaja necesariamente lo coordinado que debiera ser, la gente te dice, bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? La verdad es que no hay una solución, sino que hay varias soluciones, muchas soluciones, y para comenzar hay que dejar de hablar del delito, porque los delitos que tipifica el Código Penal son miles. Claro. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente del robo con violencia. En Chile el homicidio no es un problema central. Hay sociedades que han sido más exitosas, porque uno podría decir, mira, tolerancia cero. Y se vendió muy bien tolerancia cero en Nueva York, y dijeron, mira, lo que pasa es que con la mano dura se acabó el problema. Incluso hasta un programa surgió con eso. Claro. ¿Y fue la mano dura la que solucionó parte del problema? Bueno, hay mucha discusión sobre lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos han venido bajando las tasas desde los años 90, desde fines de los años 90, siendo la sociedad norteamericana la sociedad desarrollada que tenía niveles mayores de delincuencia en el mundo. Que eso cuesta entenderlo. Ahora, yo creo que hay varios factores allí. Hay dos cosas centrales, creo yo. Cambiaron las tácticas policiales. Se inició un control mucho mayor en las calles, lo que implicó una baja en los homicidios.
pero no es que hayan cambiado necesariamente las penas. Y además las penas y las tasas de reclusión son muy distintas dependiendo de los estados. Hay estados donde hay muchas y hay estados donde hay menos, hay estados donde hay pena de muerte, hay estados donde no hay pena de muerte. El segundo factor fue, yo creo, el término de la baja en la epidemia de consumo de crack, que implicó un factor importante. Ahora, lo último que hay que decir es que los delitos fluctúan. Yo estuve en un encuentro hace 2 semanas con un experto estadístico. Me decía, mira, están subiendo los delitos. No hay que asustarse, no sabemos si van a volver a bajar, si esta es una tendencia, es un reflujo, etc. Entonces, cuando uno mira las cosas no en el mediano plazo, sino a corto plazo... ¿Son estacionales? Primero son estacionales, segundo dependen de condiciones que muchas veces no son controlables, como por ejemplo la salida de las cárceles. Usted tiene en Estados Unidos gente que hoy día pasa más tiempo en la cárcel y una tasa muy, muy grande de reclusión, pero algún día van a salir y cuando salen no salen mejores. En ese sentido, hablábamos recién de prevención social del delito. ¿Ahí cuál es la gran dificultad de llegar al potencial delincuente, a la potencial persona que va a cometer delitos? ¿Cómo empiezan a trabajarlo ustedes? Sí. Es re difícil. Yo quiero volver al ejemplo de Nueva York, porque es interesante el ejemplo. Nueva York tiene un aspecto que podemos compartir aquí, que es esencial para la política pública de seguridad. Tiene coherencia. El alcalde mayor, como se quiera llamar, tiene incidencia sobre la policía, tiene incidencia sobre la política criminal con los fiscales, porque los fiscales son elegidos, tiene incidencia sobre la política social, educación, etcétera, y sobre la política urbana. Entonces, cuando uno ve el ejemplo de tolerancia cero, no está viendo más y mejores policías, que se aumentaron al doble, entre paréntesis, de 20.000 a 40.000 aproximadamente. Está viendo también una organización nueva de la policía, se hizo reingeniería, se invirtió totalmente la toma de decisiones, se descentralizó la información, pero con toma de decisiones, se dio más autonomía, más responsabilidad a los jefes de los precintos, se mejoraron los barrios, el Bronx quizás es el más ilustrativo. Emblemático. Claro, se invirtió también en las familias monoparentales que tenían dificultades, se mejoró la educación, se hicieron una serie, el mobiliario urbano. Bueno, Nueva York en este momento tiene mucho cuidado sobre el tema del mobiliario urbano, sobre las luces, la luminaria, sobre los temas preventivos. Entonces, se armó una política pública potente, integral de la ciudad más importante del mundo, una de las más importantes del mundo. Hay que también tener aquí proporción y lucas, claro. Y por lo tanto no se puede decir que esto se debió a que a algún caballero llamado Bratton se le ocurrió modernizar la policía. Fue un conjunto de medidas las que produjo el efecto, y los ciudadanos internalizaron también conductas de preventiva de manera muy importante, denunciando, haciendo actitudes también de menor riesgo. Y uno va a Nueva York hoy día y una ciudad tranquila. No lo era así hace 20, 30 años, por eso lo digo que es un cambio global. Si no pensamos las cosas así, y en eso, para dar el ejemplo aquí, si no pensamos que, por ejemplo, la ciudad de Santiago, que voy a meterme en la comuna de Santiago, que es la que más delito acumula por la población flotante, no porque sea una comuna peligrosa. Si nosotros no pensamos la ciudad de manera integral, como está haciendo en parte la alcaldesa ahora, y lo han hecho otros alcaldes de otros partidos políticos también, si no pensamos que ahí hay soluciones integrales de mejores policías, control del comercio ambulante, luminaria, control de la prostitución, porque trae asociada otro tipo de actividades también que son que van en desmedro de la calidad de vida, si no pensamos en mobiliario urbano de mejor calidad, si no pensamos en ocupación del espacio público debido, si no pensamos también en que el centro de Santiago se convierte en un centro cívico importante, recuperado, donde haya limpieza, donde hay una serie de factores de calidad de vida que estén influenciando este proceso, vamos a pensar el tema como un delito. Si vamos al delito, no vamos a llegar a ninguna solución. Lo veo inquieto. Claro. Hay que pensar una cosa, si el tema, mientras no abordemos las causas del delito, poco sacamos con las políticas represivas, sancionatorias y de pesquisa e investigación. En el caso de Nueva York hay que considerar varios factores. En primer lugar, la instalación, y esto es polémico pero real, del aborto con antelación a la reducción de las bajas de tasas de criminalidad. En segundo lugar, ¿por qué se dejaron de, y eso hay que entenderlo, se dejaron de producir o generar familias monoparentales en situación irregular, en muy mala situación económica, especialmente gente de color? Aparte de eso,
los índices de Nueva York han bajado, pero ha aumentado los índices criminológicos de New Jersey o zonas aledañas. Entonces, es la política del globo. Yo resuelvo este tema, yo puedo resolver el tema del delito en la comuna de Santiago o en Las Condes, ¿y qué pasa con las otras comunas? Entonces, el tema del delito debe abordarse como un fenómeno complejo que tiene que adoptarse como política del Estado y como política país. Y si en el fondo estamos trabajando solo en el plano de resolverlo cuando el delito ya se produjo, que es lo que estamos haciendo, siempre vamos a reducirnos a la estadística. Y quisiera agregar que el tema de los índices de victimización son índices de percepción social, que no tienen que ver con los estándares reales de ejecución de ilícitos, porque en la práctica... dicho de otra manera, ponemos más noticias policiales y quedamos con un índice de victimización superior. Absolutamente. En eso estamos de acuerdo. Voy a ir a una pausa, después les voy a preguntar, por ejemplo, y en especial a ti, por ejemplo, el trabajo que hacen los tribunales y la fiscalía en especial, el trabajo de los vecinos y también de las municipalidades, porque las municipalidades han tenido que meterse la mano al bolsillo. Y aquí una de las cosas más tristes, entre más plata tenga la municipalidad, mejor servicios tiene. Y eso tampoco es justo. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bueno, fuimos a la calle y le preguntamos a la gente, más allá de la percepción de seguridad, es que si pensaba que esto era un problema más de la justicia. Veamos qué es lo que nos contestó usted, cualquier persona que estuvo en la calle. Sí, hay más delincuencia. Ha crecido, yo creo que en un 100% la delincuencia. Sí, porque como están las cosas hoy en día, que al final hoy en día los ladrones o los delincuentes llegan, digamos, y quedan en libertad automáticamente, entonces la gente hoy en día no hace y deshace. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque los asaltantes los toman los carabineros y después los dejan libres a la media hora. No hay ninguna seguridad para nosotros. Sí, pues si no, o sea, es ilógico que de repente alguien, o sea, te asalten y vean que el gallo que asaltó tenía tres imputaciones antes y que ande en la calle. O sea, eso no es normal. O sea, si un gallo hace algo, se supone que tiene que cumplir el tiempo y los días en la cárcel. O sea, el sistema judicial está fallando, nos proporciona una puerta giratoria, por decirlo. La otra situación es que no hay penalidad fuerte y dura para castigar al que nos daña. Yo creo que sí, porque el sistema judicial chileno le da más importancia a otras cosas más que la delincuencia. Bueno, que el sistema judicial es un asco aquí en Chile, po. Está hecho para el delincuente. No creo en verdad. No, mucha gente dice que en el fondo aumentando las penas debiera disminuir la delincuencia, pero yo creo que en realidad se mantiene igual. Usted es abogado. Sí. ¿Qué le responde a la gente? ¿Es un problema de la justicia? ¿Es un problema a lo mejor de nuestras leyes? ¿Es un problema del Código Penal, efectivamente? No, yo creo que no. Yo creo que no está fallando el sistema jurisdiccional, no creo eso. De hecho, litigo yo con alguna frecuencia y la verdad es que a veces como creyente, las más de las veces como abogado defensor, yo creo que no existe eso de la puerta giratoria. Es más, el año pasado salieron las estadísticas del presidente de la Corte Suprema en la que señaló que cuando se solicita la prisión preventiva por parte del Ministerio Público, en más del 87% es concedida. O sea, la mayor parte de las veces gana el Ministerio Público cuando pide que queden presos. ¿Pero llegan con suficientes pruebas, por ejemplo, en este caso a la Fiscalía? Ese es el problema. Porque además recoger las pruebas no es una cuestión de voluntad de las policías, porque uno dice, mira, se producen tantos robos de casa. Y alguien, me acuerdo que había un magistrado por ahí que decía, mira, a mí nunca me ha llegado un levantamiento de huellas, todo esto, pero también los recursos son escasos. Entonces, yo quiero saber si llegan con suficientes medios de prueba. Sí, yo creo que no. Yo creo que en el fondo muchas veces falla la policía en recolectar los antecedentes probatorios, en no afectar
la intangibilidad de los antecedentes probatorios en no alterar la cadena de prueba, de antecedentes probatorios, y muchas veces, y por ejemplo, el tema de la... Yo nunca he visto que se haga, o sea, a menos que se pida un examen de huella, en parte alguna, jamás lo he visto, y sin embargo existe una unidad especial para revisión de huellas dactilares en sitio del suceso. Eso no se lleva a cabo. Ahora, ¿por qué? A lo mejor son muchos los ilícitos, a lo mejor, pero no se hace. Entonces, cuando los antecedentes probatorios son llevados de manera débil o incompleta a donde el fiscal, este es lo que tiene y eso es lo que presenta. Y las más de las veces no pide la prisión preventiva porque sabe que no tiene la base garantista para obtenerla. Antonio. Sí, hay una serie de incentivos también en el Ministerio Público, que son incentivos que estaban pensados de una manera racional, o sea, para no tener una judicialización de todos los casos, que finalmente terminan siendo adversos. Por ejemplo, yo obtengo una confesión del imputado y eso me permite tener una salida alternativa. Con lo cual, además, queda sin antecedente y queda cumpliendo una suspensión condicional que generalmente tiene escasas posibilidades de cumplirse o de ser controlado su cumplimiento. Claro. ¿Quién controla? Entonces, finalmente, a mí me conviene decir, si yo lo cometí, tengo una suspensión condicional que me queda sin antecedentes y saco rápidamente el caso. Hay incentivo de terminar rápidamente el caso. Lo segundo, si tratamos cada delito puntualmente como cada delito puntual y no tenemos una posibilidad de estudiar lo que ocurre, hay una vieja teoría, Hugo quizás la comparte conmigo, que es que el 80% de los delitos son cometidos por el 5% de los infractores. Eso, mira, aunque sea el 10%, son pocos. Y son pocos que actúan de manera coordinada, con algún tipo de organización. Entonces, si uno tiene ciertos patrones, no puede enfrentar delito a delito, no conviene. Y en ese sentido, Abbott ha hecho una gran apuesta para poder compartir información y tener un sistema integrado que permita tener esa mirada. La falla viene por el lado de la justicia, ahí donde está el nuevo Bordeano, en términos de que es la falta de prueba, y yo insisto, para mí también creo que hay falta de recursos. Mira, yo creo que los recursos han aumentado de una manera 6% del PIB. Enorme, ¿no? Desde la implementación de la reforma procesal penal en adelante. Han ido a la policía, han ido a la justicia, han ido a la fiscalía. Yo creo que el problema es un poco de focalizar recursos de una manera tal de conseguir resultados acumulativos. Eso significa que hay que determinar cuáles son los delitos principales, quiénes son los que los cometen, apresarlos, conseguir las pruebas y además informar al público. La verdad es que hay un problema de información. De repente tenemos una serie de hechos, no sabemos quiénes los cometieron. La policía dice que ha capturado a un número determinado de bandas, no sabemos qué pasó con ellas, fueron perseguidas judicialmente, fueron condenadas, no lo fueron. Cuando las cosas se establecen de una manera más transparente y clara, yo creo que el público podría tener una mejor noción. Pero yo estoy de acuerdo en que esto es un problema complejo, que hay que focalizar las respuestas y esas respuestas implican determinar dónde están los nudos críticos, cuáles son los déficits y empezar por ahí. Bueno, Joaquín Salvador tenía 54 años, Joaquín Salvadores, murió el 21 de septiembre, aquí cerquita del canal, en una bomba de servicio de la comuna de Recoleta. Gloria Quero es su viuda y que ha decidido impulsar adelante proyectos de ley que de alguna manera sancionen de manera más fuerte situaciones como esta, y está junto a nosotros. Gloria, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Primero quería agradecer la oportunidad de estar acá en tu programa. Yo estoy acá, quiero aclarar de que llevo recién un mes del asesinato de Joaquín y el dolor ha sido tremendo. Y solo saco fuerzas para canalizar mi dolor en forma positiva, para tratar de homenajearlo de alguna forma, y es como a través de los medios es la forma que puedo hacerlo. Entonces, contar que lo que ocurrió a Joaquín yo lo he llamado como crónica de una muerte anunciada, porque la verdad es que él, como administrador de la bomba, estaba sufriendo asaltos permanentes. Los últimos 3 meses eran muchísimos los asaltos que sufrían los bomberos, los trabajadores en las noches.
Yo quiero contar que mientras muchos de nosotros, muchas personas de Chile duermen tranquilamente, en la noche ocurren muchos asaltos que no sabemos. Yo lo sabía porque Joaquín me mostraba todos los días, lo llamaban en las noches y en una semana tuvo, por ejemplo, hace un mes atrás, 4 asaltos a los bomberos. Todos estos eran denunciados a carabineros y bueno, quedaban en nada. Entonces, la forma que él vivía era realmente de miedo, de siempre asustado que a su gente le fuera a pasar algo, a un cliente. Bueno, uno nunca piensa que a uno le va a tocar y menos que lo van a matar. Bueno, así ocurrió. Gloria. Pero, espera, no escucho bien. Gloria, ¿me escucha? ¿Ahí me escucha? Usted ha iniciado, como usted lo dijo, homenajeando a su marido, una campaña para pedirle a la autoridad qué es lo puntual. ¿Qué es lo puntual? Es que la verdad es que digo, hay que hacer algo por la delincuencia. Es el tema transversal en Chile, se conversa en todas partes, en toda reunión social, en el trabajo, y todo el tema es la delincuencia. Y veo que no podemos quedarnos ahí, hay que proponer soluciones. En mi caso, estoy segura de que con lo que voy a proponer no voy a solucionar el tema país, no se va a acabar la delincuencia, pero creo que es una forma efectiva de hacer algo en forma preventiva. Y esto surge a propósito de que en el caso del asalto que sufrió Joaquín con resultado de muerte, pero que sufren todos los días mucha gente, es la concentración de efectivo, el dinero efectivo en los negocios, en los pequeños negocios, las bencineras, las farmacias, llama al delincuente y eso, como lo digo, no se sabe en las noticias, pero es todos los días y en muchas partes. Entonces, tratando de ver qué podía hacer, surge una bancada transversal de diputados que están por la seguridad ciudadana y que empiezan a apoyarme con ideas y más gente del área financiera, y se nos ocurre la idea de cómo incentivar la disminución del uso efectivo en Chile y a tratar de que se use mucho más la tarjeta, el plástico, porque nos damos cuenta que los sectores sectores más acomodados, de gente con más dinero que usa casi todo el plástico, no asaltan las bencineras ni estos lugares. Es así. Gloria, estamos junto a Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito, que quiere conversar contigo. A esa cámara. A esa cámara, sí. Bueno, primero que nada, Gloria, empatizar con la situación en que estás viviendo, muy dolorosa, compleja, además con el coraje de salir adelante por tu marido, por tu familia, de dar la cara, de tratar de solucionar un problema que los afectó durante tanto tiempo y que terminó en esta terrible situación. Así que primero felicitarte por el coraje de estar ahí donde estás y de enfrentar este tema. Me parece que es una actitud noble, desinteresada y muy empática con lo que le pasó a tu marido y a tu familia y a ti en particular. Así que primero que nada eso, humildemente empatizar con la situación que estás viviendo. Gracias. Lo segundo, tú tienes mucha razón y estás conduciendo de manera bastante racional con todo lo irracional del problema, porque estás viviendo una situación muy dura. Estás conduciendo de manera muy racional diciendo hay soluciones efectivas que pasan por menos circulante, que pasan también por enfrentar temas de prevención. Estos son los temas de prevención, aunque parezca absurdo que no haya circulante de una bomba de encina, evidentemente que disminuye las posibilidades de delito. Nosotros hemos detectado en ese sentido bombas que tienen una serie de condiciones, le llamamos clúster, para el término técnico, que tienen un entorno que facilita mucho el delito. Una carretera, por ejemplo, una gran avenida, algún tipo de concentración. Está todo hecho para que se produzca. Entonces van a distintas oportunidades a hacer distintas cosas. Si no les sale una, van a otra. Y como ella bien dice, hay una acumulación importante. Nosotros tenemos alrededor de 18 servicentros que acumulan 400 casos, 500 casos. O sea, hay algo que ahí tenemos que mejorar. Y ahí hay todo un aspecto también de los privados, que hay que unir a este esfuerzo de la respuesta policial más oportuna. Vamos a tener ahí un sistema de enlace mucho más
pronto. Estamos trabajando con las grandes servicentros, con los propietarios y con los representantes en una mesa de trabajo con información muy precisa y vamos a llegar a soluciones. Pero yo digo, esto es un trabajo de todo, una corresponsabilidad, lo está enfocando muy bien. De nuevo, mis gran felicitaciones y de nuevo apoyar a esta persona que está trabajando por Chile, por su marido y porque todos mejoremos nuestras condiciones de seguridad. Usted me pidió la palabra, ¿qué quiere decirle algo a ella? Ahí en la cámara 2. Sí, claro. Yo creo que el sistema va a perseguir los sujetos que hicieron esto, puesto que el sistema opera con más eficiencia en delitos más graves. Y entonces, en estos momentos, yo creo que el caso que le pasó, y es muy lamentable, va a significar que hay policías especialmente preocupados de que sean descubiertos los sujetos activos, los delincuentes que cometieron un delito tan grave en su caso. Sí, usted también quería decirle algo, Nubo. ¿Dónde? Ahí a la cámara 2. Ya. No, la 3. Mira, yo quiero decir que lo que tú estás haciendo sigue el camino de soluciones que han sido muy exitosas. A mí me tocó trabajar en el Ministerio de Interior cuando se asaltaban los bancos. Se asaltaban los bancos con un papelito. Y luego los días viernes de fin de mes se asaltaban a todas las empresas pagadoras. Y hoy día ya no se escucha de eso, porque se empezó a pagar de otra manera, porque se estableció una asociación con los dueños de bancos, con las empresas. Yo creo que esa es una manera muy inteligente de lidiar con delitos concentrados. Digamos, cuando tú encuentras que hay un blanco que está siendo atacado de manera constante, hay soluciones de ese tipo que son fáciles, pero requieren coordinación. Lo otro que quiero decir es que probablemente el hecho de que ocurran todos estos hechos, que se acumulen en un número, como dice el subsecretario, muy limitado de bombas, implica que hay personas que de alguna manera estiman que eso es natural. Que en fin, es parte de la cruz con la cual tenemos que cargar, es parte del problema y en consecuencia hay que anotarlo, hay que registrarlo y seguir haciendo lo mismo. Yo creo que lo tuyo es una llamada de atención para que las instituciones respondan de manera mucho más rápida y urgente cuando se acumulan estas situaciones. Gloria. Pablo, sí, yo tengo una medida concreta y algo que proponer que me gustaría darlo a conocer. Dele, por favor. Mira, se trata que en la búsqueda de cómo ayudar en esto, he encontrado un proyecto de ley que es un proyecto de ley que está en tramitación en el Congreso ya desde el año 2013 y que a mí me hace mucho sentido porque es un proyecto de ley que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias. Yo entiendo que este proyecto de ley no fue presentada por un tema, fue más bien por un tema de inclusión financiera, de cómo llegar con el plástico a todo Chile y no solo a la gente que puede tener una relación con un banco, que implica costos, comisiones y todo. Sin embargo, exacto, sin embargo, hoy esa ley es una herramienta, una oportunidad para este gobierno de hacer algo concreto por la delincuencia. Es tomar algo que ya existe, que está en tramitación, que no perjudica a nadie, al contrario, favorece a todos los chilenos, que junto con una política de incentivo, en el fondo de culturización del tema del uso del plástico para que no sigan estos delitos con robo y muerte a gente que usa mucho efectivo y el pequeño comercio o grande, como el caso de los servicentros, puedan tomar esta ley. Idealmente yo quiero promocionarla y ponerle ley Joaquín Salvadores para que exista un cambio de cultura en Chile y esta ley permitiría que entidades no bancarias emitieran estas tarjetas. Y el caso más ejemplificador es lo que ocurrió con el Transantiago, porque esta tarjeta es como la tarjeta VIP, permite que la gente ponga el dinero y luego la use, y de esa forma nunca más fueron asaltados los micreros, la gente de los buses. Entonces, esa es una forma de que la gente entienda que se trata de usar un plástico. Ahora, no estamos hablando de prohibir el uso efectivo, es de motivar el plástico, un plástico que no implique costos, que no tenga gastos de giro y que permita que se use menos el efectivo. Gloria, queremos agradecerte dos cosas. Primero, haber venido. Me sorprende la facilidad y la convicción con que has dado a conocer una medida
que, como lo dijo el subsecretario, es generosa de tu parte, porque lo que habríamos esperado de esta entrevista era a lo mejor una entrevista en la cual vamos a lo emocional, cómo quedaste después de esto, que es otra realidad, pero me sorprende la fuerza con que has enfrentado esto. Quiero poner a tu disposición, me lo acaban de comunicar desde la Universidad Central, a la Facultad de Derecho, para lo que tú requieras en el trámite de esta ley, incluso de ser muy patudo. Don Augusto también la va a acompañar, para poder, para que la ley Joaquín Salvadores salga adelante. Y por supuesto, muchas muchas gracias por aportar una idea. Una idea que viene desde el sentido común, a pesar de que está el... Nosotros la vamos a estudiar también. Vamos a tomar esta pequeña idea que es muy importante. Te lo pido especialmente. Aprovecho esta oportunidad porque de verdad es una herramienta que el gobierno debería utilizar. Está ahí, fue iniciada... Yo entiendo que fue por otro tema, un tema de inclusión financiera que ya era buena, pero ahora es una medida concreta que el gobierno puede usar para disminuir la delincuencia y que digan, de verdad estamos aquí preocupados y haciendo cosas concretas. Vamos a hacer nosotros hacemos una pausa y ya estamos de vuelta ya para cerrar el programa. Chao, gracias. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, se acaban de comunicar conmigo desde la Dirección de Comunicaciones de la Universidad. Ahí su director, don Sergio Escobar, que ya se había comunicado con el decano de la Facultad de Derecho, don Emilio Oñate, para decirnos que a la señora Gloria Quiero se le va a patrocinar y se le va a ayudar en todo lo que se requiera para impulsar y conducir bien este proyecto de ley. Así que el lunes el decano de la Facultad de Derecho, Emilio Oñate, va a estarla llamando y lo vamos a hacer trabajar. Pero corresponde. Pero qué buena respuesta, pero corresponde. Sí. Antes de entrar ya con el epílogo del programa, quiero invitarlos a la cuarta feria laboral de la Universidad Central. Son 30 empresas de diversos ámbitos que esperan a estudiantes y egresados y público en general. Estas son actividades gratuitas. Todo lo que nosotros damos a conocer es gratuito y será este 6 de noviembre entre las 9 de la mañana a las 4 de la tarde en el campus Gonzalo Hernández, Lorcocan 417. Usted puede acercarse para ir conociendo las diferentes empresas, las ofertas laborales que hay. Así que en ese sentido la invitación está hecha. Quiero dejarlo a usted, mire, nos queda re poquito. Quiero que usted se dirija a la cámara 3, don Hugo, para que se exprese con lo que quiera. Muy bien. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que el tema de la delincuencia es un tema complejo, pero es un tema complejo que tiene de alguna manera soluciones. No toda la delincuencia, pero al menos es posible reducir ciertos delitos. Y hay tres cosas que yo creo que son importantes acá. La primera es que nosotros podamos focalizar los esfuerzos de las instituciones actuales del Estado. Nosotros tenemos la impresión de que las instituciones de alguna manera alivianan su responsabilidad cargándola en otras y así estamos en un proceso en el cual el ciudadano no entiende lo que está pasando. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que tenemos que reforzar la confianza de las personas en las autoridades. Esta situación y esta percepción de temor se ve de alguna manera alimentada por la sensación de que las instituciones policiales, judiciales, el Ministerio Público, el gobierno, los alcaldes no nos quieren proteger o no están haciendo lo suficiente. Yo creo que eso es falso, pero que da lugar a medidas un poquito desesperadas y a una sensación de confusión que realmente no conduce a nada más que al fracaso. Antonio, la cámara... Lo tercero... Ya para cerrar, porque se me pasó los 30 segundos. Ok. Lo tercero simplemente es que tenemos que actuar con un conocimiento un poquito más acabado de lo que están haciendo esas instituciones. La crítica fácil es muchas veces poco bienvenida para solucionar este tema. Antonio, tiene la cámara 3, toda suya. Sí, yo creo que en este aspecto y tomando y enrolando lo que acaba de decir Hugo, de que no nos desesperemos y que tratemos de conducir el proceso para nuestro beneficio. Las crisis son buenas para tener también soluciones adecuadas. Primero, el gobierno está modernizando el Ministerio Público con una gran inyección de recursos, pero también con innovación. Esto quiere decir que no
trabajemos delito a delito, que tengamos unidades de análisis criminal que permitan enfrentar este tema de manera coordinada y de manera interagencial. Es fundamental para poder frenar la ocurrencia de delitos. Lo segundo, la parte operativa. Estamos trabajando de manera cada vez más coordinada, no solamente con las policías, sino con otras instituciones del Estado, como el Servicio de Impuesto Interno y otros agentes que permiten fiscalizar de manera adecuada, pero también con el sector privado. Y ahí también hay una nueva ley que está hoy día empantanada en el Senado y que vamos a reavivar y que vamos a sacar a la luz, que es la Ley de Seguridad Privada, para mejorar los estándares de la seguridad privada, que es fundamental. La seguridad privada es un componente esencial de la seguridad pública en este momento, donde además mucho parte de nuestro día está en lugares privados. Un mall es un lugar eminentemente privado, así que hay que protegerlo y hay que tener mejor estándar. Y lo tercero es la ley antidelincuencia tan debatida. Yo soy bastante progresista, pero adhiero a ella en tres términos. Primero, que tengamos un agravamiento de los delitos más graves. El robo calificado, importantísimo tener ahí un piso que sea más consistente. Segundo, que cuando tenemos reincidencia también tengamos medidas más severas. Y tercero, que tengamos en ese caso menos uso de los beneficios. Y lo cuarto, y aquí se ha confundido mucho y con eso termino, tener dos tipos de instituciones. Lo que se llama el control de identidad reactivo, frente a un delito, frente a una situación de amenaza, frente a una situación de riesgo, frente a un eventual delito que se debe ocurrir, y el control de identidad ampliado, donde todos tenemos que contribuir a ese tipo de acción que es disuasivo preventiva y que la tienen muchas policías en el mundo. Tenemos que salir de nuestra cúpula histórica del control superar los traumas del pasado. Superar los traumas del pasado, ese es el punto. Augusto, ahí tiene la cámara 2, lo que usted quiera, ahí tiene 30 segundos. Gracias. Pedir a la comunidad, a todos los que compartimos esta comunidad, que miremos con racionalidad el problema de los delitos. No lo miremos emocionalmente, sino si lo vemos con racionalidad, buscaremos soluciones, maneras de resolverlo, maneras de atenuar. Por ejemplo, la simple medida de eliminar la anotación, por lo menos en delitos menos graves, en el papel de antecedentes. Cuando a una persona la condenan por un delito, hurto, por ejemplo, esa persona queda estigmatizada socialmente y no va a encontrar trabajo en parte alguna. Y al no encontrar trabajo, ¿a qué va a recurrir? Prácticamente estamos obligándolo a nuevamente a delinquir, a iniciar una carrera delictiva. Si eliminamos simplemente, por lo menos en los delitos menos graves, la anotación en el papel de antecedentes, tenemos posibilidad de reinsertarla socialmente. Y al mirar racionalmente esto, vamos a encontrar soluciones. Y todos, esto tiene que ser enfocado como política país. Eso. Señores panelistas, muchas gracias por haber conversado con nosotros, a ustedes por habernos acompañado. Quedamos cortos, los vamos a invitar nuevamente, antes de fin de año, a que le demos una segunda mirada, porque nos faltaron un montón de temas. Tema interesante, lo quisimos abordar en los 360 grados y obviamente nos quedaron algunas cosas ahí en el tintero. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes muchas gracias por la conversación. Gracias.